Haces en una, ya de alambre y tricomonas vaginales. Comenzaremos con yard de alambre. Miren ustedes, para estar en contexto, eh, lo importante que es saber reconocer a la Yardia alambria como una causa de una enfermedad que se llama yardiasis. Miren ustedes este problema a nivel mundial. ¿Cuántos millones de personas son afectadas por esta infección? Y lo que llama la atención es que de toda esta cantidad, la gran mayoría están en países en vías de desarrollo. Lógicamente ahí estamos nosotros. Y eso está en relación a algunos factores. La transmisión fecal-oral, presencia de agua contaminada, alimentos que son mal lavados y lógicamente también hay ciertos factores a nivel de zoonosis por presencia de mascotas, ¿no? Y esto desde el punto de vista de ensamblaje, que es como una tipificación que se hace para decir especies, el ensamblaje ahí ve esta relación con la infección en humanos. A nivel de Perú, no tenemos, increíblemente, no tenemos, según CDC Perú o mismo MINSA, no podemos nosotros determinar la magnitud de esta infección. Solamente podemos determinar algunos estudios realizados a nivel nacional. Todo determinan ciertas áreas donde se han realizado estudios, cierta prevalencia. Y casi todos están relacionados a población pediátrica o en, claro, población pediátrica, ¿no? Menos, ¿no? Con sus diferentes prevalencias en las zonas donde se han identificado. Y todos coinciden en ciertos factores, ¿no? El acceso al agua, que tenemos un agua de mala calidad. La otra tiene que ver con el hacinamiento, ¿no? En el cual vive nuestra población, la eliminación inadecuada de las excretas, que muchas veces, por ejemplo, en zonas de selva, donde tenemos Amazonas, se hacen directamente al río. Y ese agua muchas veces lo utilizan ellos para consumo, o sea, lo hacen hervir y consumen. Y lo importante es que la población más afectada son los niños. Y estos niños, al final, van a producir una enfermedad diarreica crónica, también aguda, por supuesto, pero crónica, que va a contribuir a una desnutrición infantil y un retraso del crecimiento. Ustedes verán desde el punto de vista político que dice, tenemos una alta prevalencia de niños con anemia y pensando que solamente manejando la anemia nosotros vamos a mejorar nuestra desnutrición infantil, nuestro retardo de crecimiento de nuestra población infantil. Pero todos se olvidan, por ejemplo, de cómo manejar una yardiasis, ¿no? Solamente contribuyendo a una mejor calidad de vida, dando servicios básicos adecuados como parte de una política nacional, ¿no? Entonces, no solamente debemos preocuparnos por la anemia, sino también por manejar este problema de salud básico de servicios. Y eso mejoraría muchas enfermedades. Desde el punto de vista taxonómico, Yardia pertenece al reino protista. Miren ustedes todas las clasificaciones y nos vamos a detener en el género Yardia. Yardia es la única especie y tiene
varios nombres o sinónimos. Algunos los conocerán como giardia duodenalis, otros lo conocerán como giardias intestinales, o más comúnmente nosotros como giardia lambda. Pero es solamente una especie que tiene estas tres denominaciones que son lo mismo, ¿no? Que significa que cada uno de ellos es una especie diferente. Y al hacer una sola especie, se han encontrado algunas variaciones que se llaman ensamblajes genéticos. Y estos ensamblajes genéticos en esta única especie ha podido determinar 8 ensamblajes, desde la A hasta la H. De todos ellos, el ensamblaje A y B está relacionado con infección a nivel de humanos. Lo demás, verán ustedes que están relacionados a mascotas. Entonces, miren ustedes todo el tipo de ensamblaje que hay, desde la A hasta la H, pero lo que nos interesa es el ensamblaje A y B que está relacionado en patología humana. Cuando digregamos los ensamblajes, veremos que el ensamblaje A tiene tres, digamos, subdivisiones, en el cual el A2 está relacionado a la infección humana. Bien, del ensamblaje B, el 3 y el 4 estarían relacionados a patología humana. No significan que son especies es una sola que por alguna diferenciación en su composición genética han podido determinar que esta única especie tiene, digamos, estas subdivisiones. Entonces, esta giardia, ¿dónde vive? Vive en el duodeno, en el yeyuno proximal y ocasionalmente en las vías biliares. El hospedero definitivo es el humano, pero tiene todos estos reservorios. Y lógicamente, nuevamente, mencionamos que el ensamblaje A y B está relacionado a la infección humana. Entonces, ¿qué es la giardia? Es un protozoario flagelado. Al tener flagelos, entonces, tenemos que entender que es móvil, pero su hábitat es de climas cálidos y templados. Es cosmopolita, lo podemos encontrar en diferentes sitios, pero básicamente este es su confort. Habíamos mencionado que su hábitat está ubicado en el duodeno yeyuno y excepcionalmente vía biliar, pero no es lo común. Esto es lo más común. Y la transmisión es mediante la ingesta de quistes de agua o alimentos contaminados por este quiste. Entonces, ya vamos entrando un poco en conocer que dentro de su ciclo de vida, el quiste es la parte infectante. Y para que uno tenga la enfermedad producida la giardiasis, mire que necesitamos solamente que consumamos entre 10 a 25 quistes para producir la enfermedad. Y habíamos adelantado que el ciclo de vida pasa por una forma vegetativa que se llama el trofozoito, que está en el intestino delgado, ¿no? Y una forma de vida libre que es la parte infectante llamada quiste. Aquí tenemos un poco algunas características de estas formas evolutivas que tiene Giardia. Tiene una forma trofozoítica, que es la forma vegetativa y patógena, y tiene la forma quística, que es la forma infectante. Cada una, lógicamente, va a tener su característica. Miren ustedes cómo es el trofozoito. Es una forma de pera, tiene flagelos, ¿no? Tiene dos núcleos importantes, eh, tiene un disco ventral que le permite adherirse al epitelio intestinal y su característica es que es móvil
no va a invadir tejidos y va a vivir adherido a la mucosa del duodeno. Este trofozoito es la causa de la enfermedad. Me permiten un ratito una llamada del hospital, por favor. Ok, entonces la forma quística es una forma más bien ovalada, helicoidal, tiene una pared gruesa, miren ustedes la pared gruesa. Eh, hay quiste maduro e inmaduro, pero en este caso el quiste infectante es el maduro y lo vamos a reconocer por la presencia de 4 núcleos. Es muy resistente al ambiente, o sea, soporta el estar en el ambiente, puede sobrevivir semanas o meses en agua fría, resiste parcialmente a la coloración y es la forma infectante de este parásito. Si uno lo ve, digamos, en el laboratorio, ya en la parte del microscopio, cuando usamos tinción, lo vamos a ver de esta forma. ¿No? Se parece, en algunos libros antiguos se mencionaba que decía, se parece a la cara de una adulta mayor, ¿no? Cara de vieja le ponían como para reconocer. Otros llamaban, parece una mascarilla de carnaval, la forma piriforme que tiene y la presencia de sus flagelos, ¿no? Entonces, su función de este trofozoito es adherirse a la mucosa, pero se va a replicar por fisión binaria y es la que va a causar la enfermedad. Mientras que el quiste, habíamos visto su membrana gruesa, sus núcleos, así lo vemos en un examen de fresco, de posición fresca. Y esto le va a permitir pues que sobreviva en un ambiente extremo, incluso hasta el ácido gástrico. Es la forma infecciosa de, de, de la llaga. ¿Cuál es su ciclo biológico de esta giardia? Tiene que ver primero con la ingestión, por supuesto. Entonces, uno consume alimento contaminado, agua contaminada, necesito 10 a 15 quistes. Una vez que ingresa por el aparato digestivo, se va a producir un desquistamiento, ¿no? Y esto va a estar favorecida por la presencia de bilis y va a liberar el trofozoito. El trofozoito va a ir al intestino, ahí se va a multiplicar por fisión binaria y se va a adherir a la mucosa intestinal produciendo pues, la diarrea. Posteriormente se va a enquistar, ¿no? Y luego, mediante la defecación, se va a producir su excreción y va a estar en el medio ambiente esperando comenzar un nuevo ciclo. Acá nuevamente lo tenemos, ¿no? Ingresa el quiste, se produce el desquistamiento, sale el trofozoito, se divide en fisión binaria, se va al intestino, produce el cuadro digestivo, diarreico. Este trofozoito se va a enquistar antes de salir y nuevamente se va a producir el ciclo cuando consumamos algo contaminado por la presencia de este quiste. ¿Cómo produce la enfermedad? Hay 3 formas identificadas, ¿no? Su adhesión y daño epitelial. Miren los trofosoditos cómo se adhieren a la mucosa intestinal. Y una de las características que se ve es que no invade, o sea, no es que se meta a la célula. Solamente actúa acá en la parte de la superficie y como daña las microbiocidas intestinales, al final produce un síndrome de mala absorción, ¿no? Un cuadro diarreico y son los casos de
desnutrición y retardo de crecimiento que produce. Pero esto no es solamente el único mecanismo, también hay una función enzimática secretora que facilita todo este proceso de adhesión y patología a nivel de las células intestinales. Estas enzimas que produce, metabólicas o la cisteína protasa, tiene como función anular o inhibir la función del ácido nítrico que tiene función defensiva a nivel de la musculatura de las células epiteliales, ¿no? Y por lo tanto va a favorecer su proliferación. Pero además, este trofozoito se camufla de tal manera que las inmunoglobulinas A, que son nuestro mecanismo de defensa, no lo reconocen y por lo tanto se preserva y se cuida y se mantiene la infección. ¿Cómo nosotros diagnosticamos la infección o la presencia de giardiasis? Lógicamente, al ser un parásito que debemos encontrarlo en las deposiciones, entonces debemos buscar en las muestras de heces de la persona con sospecha de giardiasis, porque ahí nosotros vamos a encontrar a los trofozoitos o a los quistes. Pero esta técnica, muy aparte que necesita de una persona experimentada, tiene poca posibilidad o baja sensibilidad. Entonces, si yo quiero tener una mayor certeza, mínimamente debo pedir 3 muestras de heces de días diferentes, ¿no? Ahora entenderán, porque a veces cuando han escuchado que el médico pide el parasitológico seriado. El parasitológico seriado nos está diciendo, vamos a hacer en la persona 3 muestras de heces como mínimo en forma diaria, ¿no? Pero a veces suele ser negativo, pero si hay alta sospecha, ya debemos ir a otros estudios. Como habíamos dicho que algunas veces esta giardia está en la vía biliar, entonces existe una prueba que se llama enterotexo de cuerda encapsulada que puede determinar la presencia en bilis en este caso, del trofozoito, ¿no? O también podemos usar biopsias duodenales en una endoscopía. Son casos extremos, por supuesto. Lo más frecuente es que usemos la muestra de heces o el enterotest. Y así deberíamos ver la presencia de trofozoito en un examen de heces recientemente tomado y la presencia de un quiste. Cuando le aplicamos la coloración entre cromo y yodo, miren ustedes cómo lo vemos, y es lo que creo que ustedes vieron o han visto en las láminas que se le ha presentado. Presencia de trofozoito o la presencia del quiste. Pero no es el único método diagnóstico que nosotros podemos tener para giardiasis. Entonces, muy aparte de la visualización en la muestra de heces que tiene una sensibilidad y una especificidad menos del 100%, es factible porque es bajo, pero tiene a veces muy poca sensibilidad o a veces sale en negativo, entonces que el que sea negativo no me quita ante la sospecha de una paciente que tenga giardia, que no sé. Entonces utiliza la inmunofluorescencia directa, ¿no? Que tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad y es el estándar de oro, pero requiere un equipo especializado, entonces no todos van a poder hacerlo esto. De repente aquí podemos una posta, digamos, aquí sí puede ser un hospital o un complejo mayor, ¿no? Pero también podemos usar detección de antígenos, ¿no? En heces también tiene muy buena sensibilidad, especificidad, y lógicamente la reacción en cadena polimerasa, pues casi 100%, ¿no? Entonces, el gol estándar
Para yardiasis, el diagnóstico es la inmunofluorescencia directa. Muy bien, eso es con respecto al yardi. Veamos qué podemos complementar con tricomona. Miren ustedes, para estar en contexto, qué tan prevalente esta infección por tricomona. 156.3 millones se reporta según la OMS en personas jóvenes por infección de tricomona. En este caso, la patológica para nosotros no hay para la tricomona vaginal, ¿no? Eh, es más frecuente en las mujeres, 12%, ¿no? En varones menos, ¿no? En zonas de alta prevalencia, como el África, por ejemplo. Y en la que baja prevalencia, lógicamente, igual las mujeres siguen siendo más frecuentes que los varones. A nivel nacional, no tenemos un reporte, así como ya le hace, ¿no? Si bien es cierto, el- existen muchos estudios de enfermedad de transmisión sexual a nivel nacional, pero no se ha podido establecer una incidencia para decir, bueno, así como acá, ¿no? 12% de la población peruana tiene eso. Pero miren ustedes que hay reportes de estudios tan bajos como tan altos. Y la población donde se encuentran más altos está en trabajadoras sexuales y en damas que tienen flujo vaginal. Entonces, toda persona, dama, que tenga un flujo vaginal, muy aparte de hacer el estudio del Papa Nicolau, estamos obligados a buscarle infección por tricomona. Es importante para detectar sobre todo en gestantes. Y el método diagnóstico, bueno, es la muestra de ese, digamos, como un primer abordaje de la secreción vaginal que tenga el varón, o de la secreción uretral del varón también, por si acaso. Porque es más frecuente en las damas, casi 50% son sintomáticas versus un 50% de asintomáticas. Pero en el varón es un gran problema. Entre 70 y 80% son asintomáticos. Entonces el varón puede ser portador y contagiar a su pareja y no se da cuenta. Entonces, esto es muy importante. Por eso muchas veces es difícil diagnosticar clínicamente a una persona, porque la persona a veces va y puede sentir una simple molestia urinaria y uno dice, ah, es una infección urinaria. Pero de repente, cuando es el cultivo negativo, entonces hay que sospechar que probablemente sea un portador de tricomona. Y claro, tiene mucha correlación con infección de VIH, tiene complicaciones en el varón como uretritis gonocócica, no gonocócica, prostatitis, y en la dama pues causa infertilidad. Taxonómicamente pertenece al dominio de las eucariotas. Pero miren ustedes todas las especies de tricomonas que se conocen. Pero en el humano son tres que producen infección vaginal, que es la en mayor importancia, el Tenax y el Omilis. Esto no tanto es de importancia epidemiológica. Entonces, en el humano siempre tener en cuenta que los tres de acá, vaginalis, Tenax y Omilis, son causas de infección. Pero dentro de estos tres, como una vaginalis es la que de más impacto en salud. ¿Y qué son los tricomonas? Son protozoarios. Acá es muy importante, ¿no? No existe en su ciclo la fase quística, solamente existe entonces el trofozoito. Y su forma de
trofozoito tiene 4 flagelos anteriores, un flagelo lateral, ¿no?, que forma la membrana ondulada del parásito. Ya habíamos mencionado la presencia de 3 tricomonas que se relacionan al humano. Vaginales, el más importante, el tenas, que es un comensal de la cavidad oral, a veces la gingivitis que pueden diagnosticar algunos amigos odontólogos podrían estar relacionados al tenas. Y la ominis, que coloniza el intestino delgado, y ahí está, sin causar ninguna molestia. Nuevamente, las 3 especies de tricomona, para nosotros es importante tricomona vaginal, ¿no? Porque es el agente que causa triconomiasis, una infección de transmisión sexual muy importante a nivel local y mundial, y que tiene repercusión en la dama, vaginitis, cervicitis, y en el varón está dentro de las causas de las uretritis no gonocócicas. No toda secreción uretral es gonococo, por si acaso. Entonces, como estructura general, es un protozoo flagelado, al igual que Giardia, por lo tanto es móvil. Y acá solamente tiene la estructura del trofozoito, por eso tiene la forma de pera. Esta es la membrana ondulante que habíamos mencionado como parte de un quinto flagelo. Tiene un núcleo grande, sobresale en la parte postero anterior, y es un parásito exclusivo del ser humano. ¿Dónde vive? Vive en la vagina, en el cervix de la dama, uretra y próstata, y vesículas seminales en el varón. Si uno se contagia de la infección, hay un periodo de incubación que va de 4 a 28 días, ¿no? Y su ciclo biológico, hay una división por fisión binaria. Es importante mantener un pH, ¿no?, entre 5.5 a 7, casi un pH ácido, para que pueda sobrevivir, y a una temperatura de 37 grados. Aquí lo podemos mejor valorar, ¿no? Su tamaño es de 10 a 13 micrómetros por 8 a 10 micrómetros. Tiene 4 flagelos anteriores y uno posterior, que es el quinto flagelo que forma la membrana ondulante. Su núcleo es prominoso, voluminoso. Lo importante es este factor de virulencia, cómo nos produce la enfermedad. Tricomona vaginalis, ¿no?, se va a adherir al epitelio vaginal uretral mediante proteínas. Una de las cosas es la adherencia, presencia de lipoglicano, proteínas, enzimas que van a favorecer su adhesión. Y a diferencia de giardiasis, este sí produce daño directo a la mucosa vaginal uretral, que produce destrucción, citólisis, produce mordedura, que se llama trogocitosis, y luego va a producir modulación por exostomas, de tal manera que va a producir destrucción de la mucosa uretral o vaginal. Pero uno de los mecanismos de virulencia también es su capacidad de ensamblaje o su función de simbiosis, que tiene con otros parásitos como Mycoplasma hominis, un virus llamado Trichomona vaginalis virus, y otro micoplasma llamado Giardia, ¿no?, que hacen que se perpetúe y blinden a esta tricomona. Su ciclo de vida, lógicamente, está en relación solamente a la presencia del trofozoito. ¿Y cómo yo me contagio? Mediante el contacto sexual.
ahí donde la persona que es portadora, pues va a contagiar a la persona. Se va a producir una colonización, una reproducción por fisión binaria y persistencia de la infección a nivel de la mucosa uretral o vaginal. Entonces, esto va a perpetuar cada vez que una persona portadora va a comenzar a transmitir a las personas sanas de esta manera. Todo es contacto sexual. ¿Cómo diagnosticamos? Lógicamente, primero, si nos al microscopio, el frotis de la muestra, ya sea de la secreción uretral en el varón o de la secreción vaginal en la dama, tiene poca sensibilidad y especificidad. Podemos usar las pruebas antigénicas, que también se pueden usar, ya lo hemos hecho en la práctica, porque claro, no lo hemos hecho para la identificación de tricomona, pero se puede usar, es el mismo el método, tiene mayor especificidad que el examen microscópico. Y también existen las pruebas moleculares, las famosas NATs, que lógicamente es lo ideal para el diagnóstico de esta infección por tricomona. Esta es la última lámina, en el cual ven ustedes cómo se comparan los diferentes métodos diagnósticos de tricomona, ¿no? Un examen de frotis, que es de la muestra, muy baja sensibilidad, pero tiene la ventaja pues que no tiene un costo alto, ¿no? El cultivo, podemos hacerle cultivos, demoramos una semana, pero tampoco tiene muy alta sensibilidad. Las pruebas rápidas antigénicas mejoran un poco la sensibilidad, se hacen rápidamente, en menos de 15 minutos, ya lo hemos visto nosotros cuando detectamos antígenos para hepatitis B, C y VIH, ¿no? Lógicamente, nos permite iniciar rápidamente un tratamiento. Pero la biología molecular con la tecnología NAT es, digamos, el gol estándar para la infección, diagnóstico de infección por tricomona. Algunos lo podemos tener rápidamente, otros días de acuerdo a la plataforma. Y es muy útil en aquellos que son asintomáticos, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Si uno tiene una alta sospecha de infección por tricomona en el varón y uno quiere romper la cadena epidemiológica, lógicamente tendríamos que solicitar esta prueba. Muy bien, eso es con respecto a la clase de Giardia y tricomonas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, luego te voy a compartir la presentación para que lo puedas distribuir al grupo. Queda pendiente la clase de malaria. ¿Cómo estamos de tiempo, Jeremy? Mm, a las 7 todavía tenemos clase con el doctor Tineo. A las 7. Ya, Sí, a ver, voy a tratar digamos, de hacer la presentación de Plasmodium, ¿ya? ya, doctor. O están con tiempo, o sea, no tienen tiempo como para... No, estaría bien, doctor. Estaría Ya, bien. entonces voy a cerrar un rato para buscar la presentación, o sea, la presentación y lo voy a volver a abrir. Me voy a desconectar un rato. Ya, listo, doctor.